continuación del tema de esta semana, que sería el desarrollo de los niños en la etapa del lactante, ¿va? Entonces, si se acuerdan, la semana pasada habíamos visto básicamente la definición de lo que era la etapa del recién nacido y ciertas características que presentaban los niños, sobre todo al nacimiento, ¿sí? Les había mencionado acerca de la lectura del tema, que se podía hacer precisamente en el texto de Nelson o se podía hacer en el libro del Martínez y Martínez, ¿va? Además, creo que les había comentado también lo que era un test que hacemos que se llama Denver 2, en el cual podemos evaluar de manera muy fehaciente y muy fácil y caracterizar a los niños de acuerdo a si cumplen ciertas características o no. Creo que alguien levantó la mano. Ay, no alcancé a ver. Creo que no. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio, ¿va? Entonces, la etapa del lactante, los hitos del desarrollo que nos dice el Nelson son, digamos, 4 áreas, que son motor gruesa, motor fina, comunicación y lenguaje y el desarrollo cognitivo que van a tener, ¿va? Entonces, esta es una tablita en inglés que viene en el libro y pues más o menos los más importantes los vamos a poder, digamos, evaluar o conocer a lo largo de la siguiente plática. Entonces, primero que nada debemos de saber que hay 2 etapas del lactante, el lactante menor y el lactante mayor, ¿va? Entonces, el lactante menor lo vamos a dividir después de los 28 días hasta el año y el lactante mayor lo vamos a dividir del año hasta los 2 años, ¿va? Sin embargo, para su estudio y como el crecimiento es muy rápido y adquieren ciertas habilidades los niños, tanto cognitivas como motoras, sociales, etcétera, nosotros vamos a dividir a la etapa del lactante menor en 2 etapas e inclusive vamos a meter poquito en la primera etapa ciertas características que abarcan la etapa del recién nacido, ¿sí? Pero no quiero que se vayan a confundir. Lo que quiero que sepan es que las etapas en pediatría van a ser del recién nacido, que es desde el día 0 hasta el día 28, el lactante menor desde el día 29 básicamente hasta el año de edad y el lactante mayor que va a ser desde el año de edad hasta los 2 años, ¿va? Entonces, para su estudio de los hitos del desarrollo vamos a dividir al lactante menor en la edad del nacimiento a los 2 meses. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, vamos a tener que los pedúnculos cerebelosos, el asta dorsal y posterior cerebral se van a encontrar mielinizadas y esto, en condiciones normales, le permite al niño tener cierto rango de movimientos, ¿sí? Al mes aproximadamente se va a mielinizar la sustancia blanca del cerebelo y se empiezan a desarrollar también los ciclos de sueño-alimentación. Al inicio y durante los primeros, al menos durante el primer mes y segundo mes, parte del segundo mes, estos ciclos son bastante complicados para los papás primerizos porque básicamente el niño todavía no tiene bien desarrollado esto o está en maduración de este tipo de ciclos y pues va a tener bastantes despertares nocturnos y pues solamente el niño va a comer, va a evacuar, va a llorar cuando tiene hambre y va a dormir, ¿va? Y esto, también recuerden, vamos a tener una etapa de crecimiento muy acelerado, que esto es de 30 gramos por día. Ahora, va a haber etapas en las que a lo mejor tengamos un crecimiento de mayor ganancia de gramaje por día. Sin embargo, recuerden que esto, comparado con el peso del bebé, pues abarca una condición mayor, por eso se dice que es muy acelerado, ¿va? Es de las etapas donde más se acelera. Y muy importante también saber, pues que evidentemente la mejor medición que podemos hacer del niño es en cuanto a la talla y el peso.
Sin embargo, recuerden que como estamos desde el nacimiento hasta los 2 meses evaluándolo, es muy importante recordar que durante la primera semana, que se denomina periodo hebdomadario, el niño puede perder hasta el 10% del peso y ser algo normal, ¿va? Ok, en cuanto al desarrollo físico, pues básicamente lo que vamos a tener es que van a presentar movimientos gruesos de extremidades, porque si bien está mielinizado gran parte del asta dorsal neuronal, y se empiezan a mielinizar ciertas partes del cerebelo, no va a tener la capacidad de desarrollar movimientos finos, entonces va a mover las extremidades y las manos de manera muy gruesa, ¿sí? O sea, va a mover completamente la mano y va a hacer movimientos, digamos, muy amplios, de un rango muy amplio y movimientos muy rápidos y bruscos, ¿sí? Va a poder abrir y cerrar las manos y va a tener algo que se llama sonrisa social, ¿sí? Esto básicamente es una sonrisa que eventualmente, bueno, más bien, esta no es la sonrisa social, sino es que es una sonrisa que presenta el niño o es una mueca, es un gesto que hace el niño ante cualquier persona, ¿sí? La sonrisa social se adquiere unos mesecitos después y esta se presenta cuando reconoce algún patrón o alguna cara o alguna persona, ¿sí? Pero en este momento el niño puede sonreír inclusive sin ver a ninguna persona, sin ver a ningún objeto, simplemente es un reflejo que va a empezar a realizar, ¿sí? Y va a poder en su mirada, digamos, la puede mantener un poquito fija, va a poder girar la cabeza y va a tener una succión mejor controlada que al momento del nacimiento. Y en cuanto al desarrollo cognitivo, va a poder diferenciar entre patrones de colores y consonantes, va a sentir diferencias de las texturas ante los estímulos, va a reconocer ciertas expresiones faciales y va a reconocer el lenguaje nativo del no nativo. Muy bien. En cuanto al desarrollo emocional, va a tener un apego materno a la mamá o al cuidador, ¿sí? Y esta es la primera etapa de Erikson. No sé si recuerden o si alguien leyó lo que eran las etapas del desarrollo de Erikson. ¿Alguien se acuerda? Bueno, si nadie, digamos, las pudo checar, las etapas de Erikson se van a dividir en 8, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a realizar, ¿alguien levantó la mano? Perdón, es que estoy en Yo, dos compañeros. yo, maestro. Adelante. Con respecto a las etapas de Erickson, pero ¿se lo digo? Pues la primera etapa de Erikson, ¿de qué nos habla? ¿De dónde a dónde abarca y Ah, de qué nos habla? es lo de confianza y desconfianza, ¿no? Ajá. Esto, Eh, Va de, pues, la etapa de los 0 al año y pues es el desarrollo de la confianza con los cuidadores. ok. ¿Y esto en qué se traduce? Pues la parte de la seguridad, la parte del apego hacia los cuidadores, toda esta parte. Muy bien, esto es algo muy importante. En esta etapa del psicólogo Erickson que describió, pues vaya, las etapas que él lo mencionaba, no solamente son etapas de la edad pediátrica, también describió etapas que se van presentando en la edad adulta y en la vejez, ¿va? Entonces, la primera etapa, justamente como lo mencionabas, habla sobre la confianza, ¿sí? Y es, digamos, la confianza y la desconfianza que puede haber. Entonces, en esta etapa es muy importante que haya un apego muy bueno del niño y que haya, digamos, una atención adecuada y oportuna de los bebés, porque esto va a generarles la confianza, ¿sí? Y esta confianza se ve traducida en, pues, niños que tienen un desarrollo social, posteriormente menos agresivo, que tienen menos llanto, etcétera, ¿sí? Y es importante porque empieza desde la etapa de el recién nacido básicamente y termina más o menos como a los 18 meses y nos abarcaría, quiere decir que si termina los 18 meses, nos abarca una etapa que se llama del lactante mayor, ¿sí? Entonces es una etapa que dura 1 año y medio aproximadamente y es importante porque, como dice aquí la diapositiva, los niños que son atendidos
al presentar el estrés, que este es el llanto, son menos propensos al llanto al año de edad y tienen un comportamiento menos agresivo a los 2 años, ¿sí? Entonces, esto es lo que implica o lo que tiene cierto sentido en que los niños, porque muchas veces a ustedes les va a tocar que les dicen, no, pues deja al niño llorar, ¿no? Es enfadoso o es muy chillón. Más bien, si nosotros no le prestamos la adecuada atención o son niños que se encuentran en casa hogar o que son abandonados o que están mucho tiempo solos sin bajo ningún cuidado o el cuidado de los hermanos, pues ellos no van a saber, evidentemente, qué es lo que tienen que hacer en los casos en los que pues un niño presenta, digamos, un llanto, una molestia o algún estrés, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que la atención oportuna de esto nos puede generar o nos puede generación de problemas a largo plazo simplemente por lo que se llama confianza, desconfianza del doctor Erickson, ¿va? De los 2 meses a los 6 meses, en cuanto al desarrollo físico, vamos a tener una disminución de la velocidad de crecimiento. De los 30 gramos que teníamos por día, vamos a bajar a unos 20 gramos aproximadamente, ¿sí? Una ganancia de 20 gramos por día, ¿va? A los 4 meses, el peso con el que el niño nació debe de duplicarse. Esto, acuérdense, es bibliografía americana. También, como estamos pegados en México y ya más recientemente, pues que se duplique el peso a los 4 meses también es algo deseable, pero tenemos hasta los 6 meses al menos para que se pueda duplicar, ¿sí? Pueden observar y manipular objetos que se encuentren dentro de su línea media de visión, ¿sí? Entonces los niños ya van a poder realizar movimientos de la mano dirigidos hacia donde abarquen la línea media de la visión del mismo. Entonces los pueden tomar, los pueden manipular, los pueden, digamos, mover, etcétera, ¿sí? Ya van a poder realizar algo que se llama la pinza con las manos, ¿sí? Entonces, al tomar el objeto, pues simplemente van a hacer una pinza, que digamos no es tan gruesa, pero no es tan fina, y van a llevar a cabo movimientos todavía gruesos de las extremidades para tratar de moverlos, ¿sí? A esta edad también el paciente va a poder rodar, debe de ser una característica muy importante. Entonces, cuando digo rodar, quiere decir que cuando esté acostado, él va a tener la capacidad de generar movimientos laterales que le van a permitir desplazarse de manera lateral, ¿sí? Y se supone que a los 4 meses el niño ya debería de tener una visión en condiciones normales de 20-20. Esta es una visión pues ideal, ¿sale? Pueden comer de una cuchara, pero no pueden utilizar la cuchara todavía y pueden estar en sedestación sin tambaleo de la cabeza también aproximadamente a los 4 meses. La sedestación significa que se pueden mantener sentados, ¿sí? No, esto aproximadamente a los 4 meses y ya cuando los tienes sentados, ya la cabeza, digamos, tienen un mejor control de los músculos del cuello y entonces no van a tener que estar, yéndose para los lados o moviéndose sin mantener una posición, digamos, neutra, ¿va? Y afortunadamente los ciclos de sueño y vigilia ya van a estar más marcados. Esto permite que los papás pues tengan un mayor descanso, pero sin embargo no quiere decir que vayan a tener horarios, por lo menos al principio, entre los 2 a los 4 meses, no van a tener horarios todavía muy fijos. Sin embargo, se van a ampliar estos horarios de sueño. En cuanto al desarrollo cognitivo, vamos a tener algo que se llama nacimiento social y es a lo que les mencionaba, que presentaban la sonrisa social. Esto quiere decir que ya ubican cierto tipo de facciones porque ya está desarrollada la visión, como lo habíamos visto en la diapositiva previa, y esto les permite identificar quiénes son sus cuidadores, quién es su mamá, quién es su papá de una manera más específica y permite que la sonrisa que antes era un reflejo o hacía las muecas de manera no controlada, en este momento las pueda desarrollar o las emita o haga ese tipo de gestos cuando vea a una persona, cuando vea a lo mejor a un animal moviéndose, etc. Se vuelven un poquito más distraídos porque todo les llama la atención, ¿sale? Entonces, cualquier cosa que entre dentro de su campo de visión, pues les empieza a llamar la atención y pues es muy fácil, digamos, distraerlos porque van a estar explorando. Además, aquí ya van a empezar a vocalizar. No quiere decir que vayan a hablar o decir sus primeras palabras. Vocalizar significa que pueden emitir cierto tipo de sonidos. Pueden ser como bueno, no sílabas, pueden ser más bien como vocales, a manera de gritos, ¿sí?
o cierto tipo de gruñidos. Van a también a empezar a explorar su cuerpo, sobre todo con sus manos, las texturas que tiene el cuerpo, las partes van a sentirlas y se van a empezar a reconocer por esto mismo a sí mismos, ¿sale? Y pues el niño también vamos a ver que va a empezar de manera natural y sin tenerla en la mano, a empezar a abrir y a cerrar las manos, ¿sí? Como movimientos ya preparándose para realizarlos posteriormente en etapas que vienen más finos. Y en cuanto al desarrollo emocional, ya desde los 2 meses vamos a tener que los niños van a comenzar a desarrollar sentimientos de enojo, de alegría, de miedo, de disgusto y de sorpresa, ¿sale? Esto es importante porque, como les decía, si no presentamos o si no tenemos la adecuada atención sobre todo sobre las etapas de estrés o características que produzcan estrés en mi niño, pues voy a básicamente a favorecer que tenga un desarrollo, digamos, emocional alterado, ¿vaya? Y las miradas se vuelven afectivas, como les mencionaba con otros, y pues evidentemente al empezar a vocalizar, se denomina que también empiezan con la primera etapa de la comunicación. De los 6 meses a los 12 meses, que es la terminación de la etapa de lactante menor, vamos a tener todavía una disminución mayor de la velocidad del crecimiento. Pero es muy importante que nosotros sepamos que sí o sí al año los niños sanos al menos deben de presentar cuando menos el triple del peso del nacimiento, ¿sí? Y la talla debe de ser un 50% más respecto al nacimiento. Si se acuerdan, si yo tengo, por ejemplo, un niño que al momento del nacimiento pesó 3.5 kilos, yo debería de esperar que al año ese niño cuando menos, esté pesando 10.5 kilos, ¿sí? Y que al menos mida 75 centímetros si es que midió 50 centímetros al nacimiento, ¿sí? Ahora, la cabeza tiene un crecimiento del 10% más en base a su circunferencia del momento del nacimiento. ¿Y esto por qué se da? Porque, si se acuerdan bien, al momento del nacimiento la cabeza juega una parte muy importante o es una parte de la superficie corporal de los niños muy grande. Y la cabeza es de los órganos, por así decirlo, que tienen un crecimiento muy grande durante las etapas primarias de la vida y después, digamos, se va disminuyendo porque empieza a osificarse la bóveda craneana y esto pues ya no permite que el cráneo vaya a tener un crecimiento tan exponencial como al momento de en la etapa del lactante, ¿sí? Y esto pues corresponde a algo bueno porque pues esto permite que el desarrollo de las células neuronales o del cerebro en general le permita el crecimiento y posteriormente se osifique para protegerlo, porque si se osificara de una manera pues muy temprana pudiéramos tener problemas como craneosinostosis o alteraciones pues en la forma del cráneo, o que nos deje sin un espacio tan amplio para que nuestro cerebro se pueda desarrollar y pueda adquirir el tamaño y el peso necesarios y pues esto conllevaría a probablemente una disminución en la función cognitiva o en la función de ciertos aparatos sensoriales o de ciertos aparatos motores, ¿va? Y van a poder manipular mejor los objetos. Evidentemente esto va a ir generándose conforme pasen las etapas o conforme pasen los meses de mejor manera, debido a que hay una mejor mielinización. El proceso de mielinización, que ya sabemos, pues es que se recubra de la capa de mielina todas nuestras terminaciones nerviosas para que el estímulo sea, digamos, los estímulos cerebrales lleguen de una manera más eficiente para que produzcan cierta acción. Este proceso, pues básicamente se termina de desarrollar, ni siquiera en la etapa fetal, se termina de desarrollar aproximadamente hasta los 22 años, o sea, cuando termina la adolescencia de, pues, de los pacientes. En este caso, sé que aquí en Cutlajo hay muchos alumnos que ya tienen inclusive otras carreras y que están sobre su segunda carrera o su segunda licenciatura, pero también sé que hay alumnos que, digamos, no tienen otra licenciatura y que pues probablemente tengan menos de 22 años. Entonces,
ese tipo de ustedes o las personas que tengan menos de 22 años, en teoría todavía están mielinizando, ¿va? Y en esta etapa de los 6 a los 12 meses, también van a desarrollar lo que son los primeros dientes y ahora sí, los niños van a poder mantenerse sentados sin la ayuda de cojincitos, de nada más, y se pueden mantener en esa posición, ¿vale? Esto es como un resumencito rápido. En cuanto al desarrollo cognitivo, tienen un mejor conocimiento del ambiente, del entorno en el que se encuentran, ¿sí? Ubican cuando está haciendo frío y les molesta, ubican lo que está caliente, etc. Se pueden pasar objetos de una mano hacia la otra mano y también se los pueden llevar a la boca. Esto quiere decir que el niño de 6 a 12 meses ya debe de ser capaz de, con movimientos bruscos, pero ya puede ser capaz de utilizar una cuchara, ¿sale? De los 6 a los 12 meses también es normal que puedan vocalizar más y ahora sí va a haber presencia de bisílabos, ¿sí? Como mamá, papá, coca, agua, etcétera, ¿sí? Y los objetos, se dan cuenta los niños que aunque ellos no puedan ver ciertos objetos, saben de la presencia, saben de su existencia. Esto es, a lo mejor no pueden ver un juguete directamente, pero saben que está en la caja de los juguetes, ¿no? O saben que está en alguna zona. Entonces, muchas veces los papás dicen, ay, mi niño es muy listo porque sabe dónde están las cosas. O sea, aunque no se lo diga, aunque no, pues bueno, es una parte de un desarrollo normal que deben de presentar los niños ya a partir de los 6 meses hasta los 12 meses y posterior, pues. Y en cuanto al desarrollo emocional, van a poder identificar a los miembros ajenos a la familia, ¿sí? Entonces, digamos, al inicio sonreían porque sí, a todas, o sea, sonreían a todas las cosas porque era un reflejo, ¿no? Después, en la segunda etapa del desarrollo del lactante menor, van a empezar a sonreír, digamos, a las personas, ¿sí? A las personas, objetos que, digamos, identifiquen. Pero posteriormente van a ya reconocer a las personas que no tienen nada que ver o que no están familiarizados con el que él convive y no necesariamente van a ser amables con ellos, ¿va? También aquí ya vamos a poder presenciar las primeras, digamos, cosas no tan agradables para los papás, que son la ansiedad y los berrinches. Entonces, en esta etapa, justamente es cuando, en esta etapa y en la que viene, justamente es cuando tenemos que tener mucho apoyo con los papás de explicarles que, pues, básicamente es una etapa, ¿sí? Y que debemos de tener bastante paciencia porque esto puede frustrar demasiado a los papás porque se empiezan como tal a emberrincharse y pues van a tener ciertas actitudes que van a provocar cierto disgusto en los papás, ¿vale? Si se están dando cuenta, trato de ponerles abajo como cada una de las partes de la tabla inicial que vimos, que es como un resumencito también de lo que estamos viendo, ¿va? Entonces, ahora sí, terminando las 3 etapas del lactante menor, vamos a entrar a las etapas del lactante mayor. Y para las etapas del lactante mayor lo vamos a dividir en dos. De los 12 meses a los 18 meses y de los 18 meses hasta los 2 años. Empezando. En cuanto al desarrollo físico de la primera etapa del lactante mayor, vamos a tener que el infante ya tiene que tener o va a adquirir en esta etapa la habilidad de caminar, ¿sí? Entonces, hay niños que las desarrollan desde antes, sí, aproximadamente desde los 6 a los 12 meses, los niños ya empiezan a gatear, pero es muy importante que también sepamos que los niños desde antes de los 2 años ya empiezan a mantenerse parados, pero con ayuda, ¿sí? De los 12 a los 18 meses, el niño ya debe de tener la habilidad para caminar por sí solo, ¿sí? Ya sin ayuda. Es muy importante también recordar que el uso de andaderas ya no es recomendable para los niños por los efectos que puede tener sobre el desarrollo de la cadera de estos, ¿sí? Porque al mantenerse suspendidos en una posición, digamos, no ergonómica ni anatómica, y más aún cuando todavía no deberían de estar utilizando las piernas, pues esto les puede generar problemas deformativos del fémur de la cadera, ¿sale? Entonces,
Como empiezan a caminar, algo muy importante que debemos de saber y de hacer entender a los papás, sobre todo si son primerizos, es que pues debemos de extremar las precauciones del entorno del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente conforme mayor van creciendo en estas etapas, pues se vuelven más exploradores y aún así, si se encuentran pues en un edificio, en unas escaleras, en un balcón, etcétera, pues pueden ocurrir accidentes. Por eso hay que tener mucho cuidado y mantener pues, digamos, colocar cerquitas, o sea, cercas o corrales para que el niño no digamos, tenga la facilidad del acceso a este tipo de lugares donde puede correr peligro su salud. Vaya. A los 18 meses, el desarrollo del lenguaje visual y simbólico va a causar una modificación en el comportamiento, ¿sí? Y esto es muy importante porque ya inclusive pueden darse cuenta de los castigos o de las cosas que pueden afectarlos, ¿sí? O que pueden causar cierto daño si las tocan o si las manipulan, ¿sí? Pero evidentemente, pues, el cerebro no va a ver lo que no conoce, entonces tiene que haber como una empatía de los papás para poderles enseñar qué cosas no se deben de tomar, como por ejemplo a lo mejor las tijeras, a lo mejor el cuchillo, los tenedores, tener cierto tipo de cuidado. Va a continuar la melinización y el crecimiento cefálico, pero va a tener un desarrollo un poquito más disminuido. Y vamos a tener que, en cuanto a las características físicas del cuerpo, el tronco va a ser largo, con extremidades inferiores que van a ser cortitas, y va a haber algo que se llama lordosis lumbar que se ve normal, ¿sí? Entonces los niños caminan como si se estuvieran yendo hacia adelante y se ve pues la lordosis de la zona lumbar porque están adquiriendo pues la fuerza en la musculatura del eje inferior del cuerpo, ¿sí? Y esto hace que caminen como charritos, que es eso que dice de marcha con base amplia, y va mejorando el tambaleo o se va balanceando con las extremidades superiores, ¿va? En cuanto al desarrollo cognitivo, van a empezar a ser, como les decía, más exploradores, pero van a desarrollar ciertas destrezas para el explorar. Y aquí vamos a ver otra de las etapas de otro muy famoso, digamos, psicólogo, que se llama Jean Piaget, y él denomina esta etapa del año la etapa sensorimotora. ¿Alguien se acuerda de qué habla esta etapa o alguien leyó de qué habla esta etapa? Yo, según a lo que yo entendí, es que el bebé como que empezaba a conocer el entorno a través Ajá, así como del tacto y sí. del gusto, o sea, como esa manía que tienen los bebés de meterse las cosas a la boca o de Ujú. estar golpeando las cosas. Ok, correcto. Es muy importante conocer que, pues si bien se describe que a partir del año esto ya está bien establecido o se puede explorar de manera más, o se puede observar de una manera más fehaciente, en teoría o como está descrito, pues inicia desde el momento del nacimiento del niño, la primera etapa de Piaget. Pero en el momento en el que mayor desarrollo o que mayor importancia le tenemos que dar, siempre es importante, pero donde más lo podemos observar es justamente después del año, ¿va? ¿Por qué? Porque ahí es cuando adquieren ya mayores destrezas y tienen, pues, digamos, el conocimiento o quieren aprender el conocimiento en base a los sentidos, ¿no? A la audición, al olfato, al gusto, etcétera. Y como bien lo decías, pues se tratan de llevar toda la boca. Y esto también es un problema muy importante porque aquí pueden haber intoxicaciones, quemaduras, accidentales de cuerpos extraños, etcétera, etcétera, miles de problemas. A lo que nosotros tenemos que, pues evidentemente, educar y reafirmar a los papás de cuáles son las cosas que no deberían de tener a la mano los niños que están en esta etapa, porque pues básicamente ya se mueven solos y lo que quieren es estar explorando, ¿va? Van a poder apilar cubos, o sea, van a tener sus juguetes, pero dentro de los juguetes es muy importante tratar de brindarles figuras geométricas como cubos, como estrellas, como triangulitos, rectángulos, círculos, etcétera, para que puedan identificar las formas, las estructuras y cómo se deben de apilar y el orden que deben de llevar, porque esto también es parte del test de Denver, ¿sale? Y además van a empezar a imitar actividades, que si la mamá está cocinando,
ellos van a tener ahí también a lo mejor su cocinita y van a tratar de imitar lo que están viendo, ¿no? Que si está cortando algo, ellos con su cuchillo sin filo van a tratar de cortar y van a ser ahí, pues, imitadores natos, ¿va? Y en cuanto al desarrollo emocional, pues va a haber un cambio, muy importante de su humor. ¿Por qué? Porque como quieren caminar, si probablemente nosotros los limitamos para que caminen, a lo mejor no necesariamente en nuestra casa, pero a lo mejor en la calle o a lo mejor en algún momento en el que tengamos que hacer una actividad fuera o lejano a nuestros hijos, perdón, pueden ellos mostrarse más irritables, ¿sí? Entonces van a querer muy probablemente estar, lo que dice ahí, quieren orbitar alrededor de los padres, o sea, quieren estar cerca de los papás y muchas veces los papás los quieren agarrar o dicen, ay, me sigue mucho y etcétera, y luego los niños no quieren estar tan cerca o no se quieren dejar llevar en brazos, o sea, por eso se le dice orbitando, o sea, cerca pero no tanto, ¿sí? Y como les mencionaba, van a explorar de manera independiente y pues van a tener la etapa de autonomía y separación de Erikson, ¿sí? En los que ellos van a sentir que ya pues pueden explorar y pues que pueden estar lejos de los papás, pero como les digo, no tan lejos, ¿sí? Entonces es un poquito chistoso, pero eso es lo que está pasando durante digamos, la maduración del niño, ¿sí? Y ahora sí, en cuanto al lenguaje, van a comenzar con sus primeras palabras reales, y es a partir de los 12 meses, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que ellos empiezan a hablar, pueden entender desde etapas previas, ¿sí? ¿Qué es lo que más entienden? Pues el sí y el no, el hola, ¿sí? O sea, comandos muy sencillos. Y las ideas que tienen, principalmente los niños, las van a seguir expresando de manera no verbal, ¿sí? Entonces van a seguir señalando y diciendo o popó, ¿sí? Avisar cierto tipo de cosas, etc. Por último, en la etapa del desarrollo de los 18 a los 24 meses del lactante mayor, vamos a tener una mejora en el balance y la habilidad en los movimientos. Y esto dado, ya lo sabemos, porque se va desarrollando o se mieliniza de mejor manera lo que es el cerebelo, ¿sí? Aquí los niños ya van a poder correr y subir escaleras. No van a subir a lo mejor 8 escalones, o no de una manera tan rápida, pero a lo mejor 2, 3 escalones ya van a poder ser capaces de realizarlo. El peso y la talla ligeramente van a incrementarse, ¿sí? Que serían en 5 pulgadas y en 5 libras. Y a los 2 años se presenta la mitad de la talla que alcanzará de adulto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor si el niño mide, pues en promedio, a esta edad ya debería de medir, siendo mexicano, entre, pues no sé, si es niña, entre 75, 80, y si es varón, probablemente entre 78 a 88, depende de la talla blanco familiar y de la genética de los papás, ¿va? A los 2 años, y 85% del perímetro cefálico total, como les había mencionado, se va a alcanzar a los 2 años. O sea, ya nada más va a quedar un crecimiento de la cabeza de un 15%, que vamos a ver posteriormente en qué es lo que vamos a alcanzar este crecimiento. ¿Sale? Luego, en cuanto al desarrollo cognitivo, permítanme un segundo. Perdón. Entonces, el desarrollo cognitivo, vamos a tener que el niño ya va a empezar a jugar o a iniciar los juegos él solito, ¿va? Vas a ver que hay objetos que pueden permanecer o hay objetos que se pueden desaparecer, ¿sí?
y va a empezar a entender lo que se llama el causa y efecto, la ley de la causa y el efecto, ¿no? Que si yo muevo esto, es probable que gire esto. Que si yo tiro esto, es probable que se derrame esto, ¿sí? Y hay algo que se llama transformación simbólica, que vamos a ver un poquito más adelante. En el desarrollo emocional, aquí ya va a entrar algo que se llama la ansiedad de separación, y es muy marcada cuando ya lo tienen los niños. Sobre todo si tuvieron un apego adecuado con los papás o con los cuidadores, porque en ese momento es cuando si no los ven, siempre van a querer estar al menos viéndolos o estar en brazos de él si se sienten atemorizados, ¿va? Van a poder conocer lo que son los objetos de transición. Entonces, este tipo de objetos pues son las tijeritas que no tienen filo, los vasitos que son entrenadores para tomar y después un vaso normal, etc. Van a empezar a decir no. Ellos van a empezar a saber limitar o a tratar de limitar lo que sí quieren hacer y lo que no quieren hacer. Empiezan con mucho no, 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 ¿sí? Y esto nos va a generar algo que se llama conflicto de cooperación, que conflicto contra cooperación, que esto es básicamente cuando sí quiere ayudar o cuando no va a querer ayudar a pesar de que se lo pidamos, ¿va? Y va a empezar el niño a generar cierto grado de conciencia a través de los actos que genera. En cuanto al lenguaje, es muy importante porque en la etapa de los 12 a los 10, en la etapa de los 18 meses, de los 12 a los 18 meses, va a empezar a decir de 10 a 15 palabras. Pero después de los 18 meses y hasta los 2 años, debe de decir entre 50 a 100 palabras. Pueden entender comandos de 2 pasos y cuando inician con el lenguaje verbal, vamos a dar por terminada la etapa sensorimotora para pasar a la siguiente etapa de Piaget. Esto es lo que les había mencionado que sería importante que todos lo tuviéramos. Lo tengo en inglés porque es digamos, es de la mejor manera en la que lo pude, digamos, descargar en su momento, pero ustedes lo pueden descargar en español, inclusive esta es una tablita como pues muy propia para los médicos, pero lo que nosotros debemos de entender del test de Denver es que nos va a evaluar a los pacientes desde los 0 meses hasta los 6 años, ¿sí? Y esto nos va a evaluar como lo estamos viendo en el Nelson, en 4 categorías, en la personal y social, en la motora fina y adaptativa, en el lenguaje y en el motor grueso, ¿sí? Y esto, si en algún momento han visto lo que son los percentiles o las tablas de evaluación de los niños, se dice que un niño es normal o está dentro de los parámetros normales si cumple con arriba del 90% de la población, digamos, de lo que normalmente eran los niños. Si está por arriba del 90% de que hacen los niños, pues es un niño completamente normal. Pero si está por debajo de lo que el 90% de los niños haría a esa edad, ya tendríamos que sospechar de ciertos problemas en cuanto al neurodesarrollo de nuestros pacientes, ¿vale? Y esta es una escala, que obviamente esta es una modificación, se adaptó, pero la escala de Denver fue creada desde 1967 y pues es muy útil para todos los pediatras, psicólogos, rehabilitadores, para evaluar cómo está siendo el desarrollo por etapas de los niños, ¿sí? Y se realiza de manera mensual, como deberían de ser las consultas de los niños. Aquí les pongo, se lo voy a mandar a Vale para que se los pueda hacer llegar, es un PDF, está muy fácil, solo es para que lo tengan a la mano. Y pues aquí se ve en la etapa, digamos, está bien presentado, que cómo va las tablitas que debemos de evaluar. Desafortunadamente está en inglés, pero para los que hablan inglés pues no debe de ser un problema. Les digo, también está en español, pero a mí me gustó muchísimo más esta porque trae todo. Entonces, pues nada más tengo que saber que deberían de estar cumpliendo entre más azul se vea, es muchísimo mejor, ¿va? Y pues, ¿qué es lo que puede empezar a cumplir o qué es lo que puede empezar a
a presentar el niño y pues tendría que estar en concordancia con lo que la mayoría de los niños de esa edad deberían de hacer, ¿sale? En cuanto a lo social, pues si ya juega con un juguete, si ya se puede lavar los dientes con ayuda, etcétera, etcétera, dependiendo de la edad, ¿sale? Y esta es la otra partecita, y ahí nosotros lo vamos llenando. Si es adecuado, es 1. Si es dudoso, es 2. Y si no lo cumple, es 3. Entonces, al final, yo hago una suma y veo cuánto aproximadamente de los parámetros que debería de completar está completando, y si tiene menos de lo que el 90% de los niños para esa edad debería de hacer, pues ya tendría que abordar o pensar que el niño tiene probablemente algún trastorno durante su desarrollo, que puede ser desde atención de los papás, desde a lo mejor una enfermedad neuronal que nos está dando un síndrome de regresión, que cosas que ya había aprendido las está olvidando, las está perdiendo, o cierto tipo de enfermedades también, como los niños autistas, se pueden no diagnosticar porque esta es una prueba de tamizaje, pero nos puede ayudar a pensar que puede tener algún retraso, y ahí yo ya poder derivarlo con el neurólogo o evaluarlo de mejor manera o más, más pegado al niño, dejándole ciertos ejercicios, llevándolo a rehabilitación, etcétera, para que puedan desarrollarse como normalmente deberían de estar la mayoría de los niños de su edad, ¿sí? Entonces, solamente para que se lo quede muy en claro, la escala de Denver es una prueba de tamizaje. Tamizaje significa escrutinio. Escrutinio significa, me dice que está anormal y que de lo normal. ¿Sí me explico? O sea, solamente me va a decir, esto no es normal. ¿Está enfermo? ¿Tiene algo? No lo sé. Solo no está haciendo lo que no, la mayoría de los niños hace. ¿Sí? Ya. Si esa prueba de escrutinio o de tamizaje sale anormal, pues yo tengo que hacer una investigación. Es como si yo en algún momento me tomo una prueba de glucosa y salgo, bueno, en ayunas, pónganle, y salgo con una glucosa de 130, ¿no? O 140. ¿Es diagnóstico eso de que soy diabético? No, tengo que hacerme más pruebas. Solo me está diciendo que mi glucosa está alta, pero no puedo ejercer mi diagnóstico con ese grado de glucosa en mi sangre. Necesito más pruebas, a lo mejor una curva de tolerancia, una hemoglobina glucosilada, tomarme más pruebas o que esté por arriba, etcétera, pero no me hace el diagnóstico una sola medición de la glucometría, ¿sí? Esto es lo mismo. No me hace diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? Pero sí me dice, tu niño no está teniendo el desarrollo normal que la mayoría de los niños tiene. ¿Por qué? No lo sabemos. Pon atención a qué cosas le pueden estar faltando. Investiga en cuanto a su neurodesarrollo, cómo es el ambiente familiar, qué es lo que hace, qué está comiendo, cómo está su nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Eso lo van a aprender en PEDIA 1 y en PEDIA 2, espero. Y pues hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, de esta semana. Y la siguiente semana vamos a hablar de la etapa del preescolar, ¿sí? Entonces, muy importante, como les dije, lo pueden leer del Martínez, lo pueden complementar con el Nelson. Es muy importante que sí traten de leer estos temas. No les lleva más de una hora y media, poder terminar el capítulo. Y es muy importante porque van conociendo cómo se desarrollan los niños y van conociendo y empapándose un poquito más de qué es lo que vemos los pediatras, que muchas veces esa parte de la pediatría del niño sano la tenemos súper olvidada, ¿sí? O sea, no hay como muchos doctores que se enfoquen en eso, o hay doctores especialistas solamente en el niño sano, pero todos los pediatras deberíamos de conocerlo y no todos lo aplicamos. Entonces, es muy importante que ahorita conozcan lo que es normal, ¿va? Hasta ahorita, ¿hay dudas o preguntas? No. No, todo bien. ¿Todo bien, Doc? Todo bien. Yo tengo una duda, no sé si sigue por ahí. Sí, aquí ando. Yo había visto que los bebés prematuros que necesitaban así como que terapia, bueno, apoyo de pediatras neurólogos, como para ayudarlos como a, pues con las actividades por el tiempo que habían nacido antes.
Pero, digamos, si el bebé nació un mes antes, esa terapia se le da nada más como que ese mes o los primeros 2 meses, como para alcanzar las capacidades que deberían de tener al mes, o es algo que necesiten así como que ya de un tiempo más, como más prolongado, y si es solamente en niños que tengan así como que nazcan prematuros, pues. Es una muy buena pregunta. Fíjate que lo que nosotros hacemos en el hospital en el que yo estoy, que es el Hospital Civil, a los niños prematuros o los niños que no han tenido un apego por alguna situación de que a lo mejor no son prematuros, pero estuvieron en la terapia o estuvieron hospitalizados durante un tiempo, pues variable o separados más bien de la mamá, es muy importante. Hay un programa que se llama Mamá Canguro, que eso tiene especial seguimiento sobre los niños que tuvieron o fueron recién nacidos prematuros o tuvieron alguna complicación al momento del nacimiento, infecciones, hiperbilirubinemia, que tuvieron dificultad respiratoria, lo que haya sido, pero que estuvieron separados de la mamá, ¿sí? Entonces, los bebés prematuros sí necesitan cierto tipo de rehabilitación dependiendo de las semanas de edad gestacional con la que nacieron. No es lo mismo que haya nacido de 30 semanas y se haya pasado a lo mejor un mes o 3 semanas dentro del hospital, ganando peso, quitando oxígeno, a lo mejor necesitó transfusiones, a lo mejor estuvo infectado, que un niño que a lo mejor nació de 36 semanas, o sea, casi de término, y que probablemente no tenga tanta repercusión en su desarrollo pues físico, cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en quiénes sí y en quiénes no? Bueno, se va haciendo una evaluación. Primero que nada, en los niños que estuvieron hospitalizados, se va viendo que si fueron de término, vayan teniendo más del 90% de las habilidades, o no, más bien, no menos del 90% de las habilidades que deberían de tener los niños de su edad. Sin embargo, aquí viene lo otro. Oye, pero si fue prematuro, ¿qué tengo que hacer? Ah, perfecto. Si son prematuros, yo tengo que saber cuál es la edad corregida del niño. Y hay una fórmula para poder calcularlo, que pues básicamente estás contando el tiempo que ha transcurrido, las semanas que han transcurrido sobre la edad gestacional con la que nació, ¿sí? Por eso es importante que siempre hagan la evaluación de Capurro o de Ballard al momento del nacimiento del niño, para tener unas semanas de gestación estimadas, ¿sí? Entonces yo al niño que tiene a lo mejor un mes de nacido, pero nació de 30 semanas, no le voy a pedir lo que tiene el que tiene un mes de nacido y nació de término, ¿sí? Porque básicamente serían como 2 meses de diferencia, ¿sí? Ese niño todavía debería estar pues ahí cocinándose, sin embargo, por alguna situación nació antes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues sí se mandan, hay escalas especiales para este tipo de niños prematuros y hay estimulación temprana para que traten de no perder ciertas capacidades o inclusive pueden aprender algunas capacidades antes del tiempo, pueden desarrollar algunas habilidades antes de tiempo. Digamos, es un poco complicado porque es un tema muy aparte, pero la rehabilitación aquí juega un papel fundamental. Obviamente los pediatras, neonatólogos o pediatras generales que se dediquen al desarrollo normal de los niños, que todos en general tenemos conocimiento, pero pocos son especialistas o somos especialistas en eso, y nos tenemos que apoyar mucho de la rehabilitación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saber que si tengo un niño prematuro, no le puedo pedir lo mismo que a un niño que nació de término al mes de edad. Tengo que saber que existe algo que se llama la edad corregida, que pues básicamente son los días o semanas que han transcurrido desde el momento del nacimiento sumados a la edad que tiene, y después de que complete el niño las 40 semanas, ya lo voy contando como si ya fuera de término, ¿va? Con la edad corregida. Pero pues lleva un tiempo. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, perfecto. Entonces, pues damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho. Vale, me avisas qué onda para la siguiente semana. Y Sí, yo le aviso, nos gracias. vemos. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.